tan hermosa que nos da el Señor para compartir nosotros. Estando aquí en la casa de Dios, el salmista David dice: mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de su presencia. Yo voy a pedirle que usted se ubique en su escritura, en sus Biblias, en Lucas 15, un pasaje bastante conocido, bastante estudiado, bastante leído más bien en las iglesias. La famosa historia del hijo pródigo. Y yo esta mañana quiero cambiar el título, si puedo, de este mensaje que hemos conocido siempre como la historia del hijo pródigo. Y quiero traer el título del padre que perdió dos hijos. El padre que perdió dos hijos. El relato de la vida de Jesús es asombroso. Él nos mostraba el amor, la compasión que tenía por las personas heridas, por las personas quebrantadas. Él se rozaba con los leprosos, comía con los pecadores, y nos mostraba el corazón de Dios llamando a todo Israel y a los gentiles a que se unieran a su misión de traer paz a un mundo quebrantado, reuniendo a la gente de nuevo a la familia de Dios. Un día, unos judíos le preguntaron de su práctica de comer con pecadores. Ellos eran judíos, los que hacen la pregunta, y Dios les había dicho a ellos: sepárense, sean santos, no toquen nada impuro. Y ese balance entre lo puro, entre lo impuro, entre los pecadores, era un tema muy discutido en el siglo I de nuestra era. Jesús le respondió tal como les tenía que responder un maestro, un erudito de las Escrituras, a través de una parábola de 3 partes. No es como lo hemos leído todo el tiempo, o no es como nos lo han enseñado todo el tiempo, que ahí está hablando de 3 parábolas. No, está hablando de una sola parábola, de 3 partes, para enfocar un solo mensaje. La primera parte de la historia, con la que Jesús comienza a responderle a estos judíos, a estos maestros de la ley, es la siguiente. Les dice: ¿cuál de ustedes, si tiene 5 ovejas y pierde una, le está diciendo a ellos: ustedes pierden una, no sale por las montañas, por el desierto, por los lugares escabrosos, y la busca, y cuando la halla, viene de nuevo y le dice a sus amigos: vengan, hagamos fiesta, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido? Después de eso, les cuenta otra historia y les dice: también una mujer tenía 10 monedas, y perdiendo una, dice, barrió la casa, alumbró, se esforzó por encontrarla hasta que la halló. Y una vez que la halló, salió y le dijo a sus amigas: vengan, alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. Jesús está implicando que es muy difícil encontrar una moneda perdida. Jesús está diciendo que es muy difícil encontrar una oveja perdida. Eso es en lo que Él quiere enfocar a los sabios de Israel, para poder entonces ir a la historia que Él quiere enfocar. Pero antes Él quiere dejar claro que es muy difícil encontrar una oveja que se ha perdido, y que es muy difícil encontrar una moneda que se ha perdido. Y luego les dice: un padre tenía 2 hijos. Un día uno de ellos le pidió su herencia. Fue probablemente durante una cena familiar que el hijo pidió su herencia al padre. Fue durante una cena familiar. Muy probable que lo hiciera así. Que este hijo, en medio de toda la familia, cuando estaban celebrando, cuando estaban reunidos, se levantó y le dijo: papá, quiero que me des la parte
que me corresponde. Nuestras traducciones dicen la herencia. Cuando todos los que escuchaban a Jesús, que hace mención de este relato y le dice, quiero que me des la parte que me corresponde, ellos conocían el contexto de la idiosincrasia en la que se estaba hablando, y lo que quiero decir es que en aquellos tiempos eso simplemente no se hacía. Un hijo no le pedía al padre, estando en vida el padre, no le pedía la herencia. Los fariseos, al escuchar esto que Jesús está diciendo, entienden que el hijo está cometiendo un grave ofensa a la familia y a su padre, porque lo que le está diciendo es, papá, no puedo esperar a que mueras. No te soporto, yo quiero que me des lo que es mío. No puedo esperar a verte muerto. Ya no soporto lo que siento en mi corazón y quiero que me des la parte que me corresponde. El hijo no rompió la ley, porque Deuteronomio 21:17 dice cómo se debe de repartir la herencia. Dice que el hijo mayor debe de tener el doble de la porción, pero no dice el tiempo, no dice cuándo y dónde se debe de pedir la herencia. Pero la tradición judía, la tradición del Medio Oriente decía que esto era una falta gravísima lo que el hijo estaba haciendo, decirle, papá, quiero que me des lo que es mío. Le está diciendo, papá, quiero, si es posible, que te mueras ya. Él no pidió la herencia, como dice la traducción nuestra, sino que pidió la parte suya de la hacienda. Eso es lo que en el trasfondo del original quiere decir este hijo, quiero que me des la parte de la hacienda que me corresponde. ¿Por qué sabemos que no pidió la herencia? Porque si hubiera pedido su herencia, debía representar y cuidar todo lo que era de la familia. Debía de trabajar, debía de, en otras palabras, mantenerse con su familia. Pero él está renunciando a su identidad, a su verdadera herencia. Él dice, yo no quiero nada con esta familia, quiero que me des la parte de mi hacienda que me toca, que me corresponde. Y el hijo pródigo además está negándose con esta petición a ser socio de su padre. Cuando él está en casa, aunque haya perdido su herencia, el patriarca, el padre, sigue cuidando de él. Mientras él esté asociado a la familia, todas las cosas suyas son de la familia y todas las cosas de la familia son suyas. Pero este hijo dice, dame mi parte de la hacienda. El hijo pródigo, además, cuando el padre accede, la escritura dice ahí en Lucas 15, que el padre no solamente le dio su parte al hijo menor, sino que también dice, repartió los bienes entre ambos. Y entre ambos era el hijo mayor, así como el hijo menor. La tradición dice que el padre no podía acercarse más a su hijo, porque eso era en contra de las tradiciones. Por lo tanto, el hijo menor se fue sin despedirse de su padre, y el hijo mayor tenía que interferir, tenía que abogar por su padre. Él debía interferir en esa despedida y decirle al hijo, ven, tienes que despedirte de tu papá. Ese era su deber de hijo mayor, pero no lo hizo. Los tres actores de nuestra obra revelan su propio carácter, el carácter de cada uno, el carácter de lo que está pasando en esta familia. Conocemos al hijo menor por lo que pidió. Al padre lo conocemos por lo que hace. Y al hijo mayor lo conocemos por lo que no hace. En el siglo I, esta costumbre judía decía que si un joven de la familia, recibiendo la parte de su herencia que le correspondía, sus bienes, su dinero, porque el hijo menor, en cuanto recibió su parte de la hacienda, lo que hizo inmediatamente fue venderla. Comenzó a vender el tercio que bíblicamente le correspondía, comenzó a venderlo entre su propio clan familiar, porque él lo que quería era monetizar. Quería monetizar lo que tenía, y dice, se fue lejos, a un país
lejano, y sabemos por lo que dice la Escritura que fue un país gentil, porque criaban cerdos y comían cerdos. Un país lejano se refiere a un país gentil, y la tradición decía que si un joven judío perdía sus bienes, su dinero con gentiles, había una ceremonia que se llamaba quesasa. ¿Qué es la ceremonia quesasa? La ceremonia quesasa decía que cuando un joven perdía sus bienes con los gentiles, debía llegar a la aldea, a la familia donde estaba la comunidad, y en medio de la comunidad iba a ser escarnecido, iba a ser burlado, iba a ser oprobio de la comunidad. Y en medio de todo eso la comunidad iba a tomar una vasija de barro llena de frutos, llena de granos quizás, la iba a romper en medio de la comunidad y le iba a decir a ese joven: tu fruto entre nosotros se ha acabado. Ya no tienes arte ni parte en medio de esta comunidad. Ya no eres de los nuestros, no de la familia. No le podían quitar que siguiera siendo hijo de su padre. Pero esa comunidad, ese pueblo, ya no lo querría más entre ellos. Quesasa es literalmente traducido como la ceremonia del corte. Después de la misma, la comunidad ya no tendría que ver con la persona descarriada. Al vender su herencia y llevársela consigo, el hijo pródigo está corriendo un grave riesgo tremendo. Si pierde ese dinero entre los gentiles, habrá quemado los puentes para volver a su comunidad y ya no podrá reclamar ningún derecho en su familia. La Escritura dice que Jesús continuó la historia y dice que cuando todo lo hubo malgastado, sobrevino una gran hambre a aquella región donde él estaba, aquel país de gentiles. Pero no quiso volver a la casa de su padre. No es tan fácil. Nosotros lo hemos entendido así de fácil porque simplemente leemos las Escrituras, porque simplemente leemos de un versículo al otro y la intención es siempre pasar la página. Pero el público que está ahí con Jesús, los fariseos que son los que están oyendo, no pierdan de vista nunca que Jesús está contando esto para responderle a aquellos fariseos, aquellos que le están preguntando de su práctica de comer con pecadores. Este joven no quiso volver a la casa de su padre, por lo menos no todavía. Volver a la casa de su padre tan pronto significaba vivir de la herencia de su hermano. Sería volver a la casa de su hermano, vivir de la herencia de su hermano, escuchar todos los días quizás los regaños del padre. Además, sabía que de regresar a la comunidad, al pueblo donde había salido, eso implicaba tener que hacerle frente a la ceremonia quesasa, a la ceremonia de la humillación y del corte de en medio de su comunidad. Cuando nosotros vamos más profundo en la investigación de esta historia, nos damos cuenta que hay algo extraño en esa familia. Porque la tradición decía que el hermano mayor tenía que interceder por su hermano menor para que hiciera las paces con su padre. Pero el hermano mayor no lo hizo. Hasta el día de hoy, allá en el Medio Oriente y en muchas familias del Occidente también, se da que cuando algún hermano tiene un puesto más alto, tiene un nivel más alto, quizás más riquezas, el orgullo, la arrogancia y la prepotencia es algo con lo que hay que lidiar. Y según expresan las personas del Medio Oriente, dicen que este hijo mayor era un orgulloso, arrogante, prepotente. Sabía que él era el hermano mayor, sabía que cuando el padre muriera, la mayor parte de las riquezas del padre serían para él. El hermano menor, entonces, recibía a diario quizás las humillaciones de su hermano mayor. Quizás recibía a diario las ofensas de su hermano mayor, estar soportando lo que el hermano mayor decía.
Obstinado ya de esta vida, no pudo soportar más a su hermano. Quizás tuvieron discusiones, quizás se pelearon. Pero la Escritura dice ahí que no había una buena relación. No lo dice explícitamente, pero cuando leemos bien y pensamos las cosas, nos damos cuenta que entre este hijo menor y este hijo mayor las relaciones no eran buenas. Sin embargo, el padre hacía todo para que la familia funcionara bien, porque amaba a ambos. Y dice que cuando fue el hijo menor el que le pidió la herencia, repartió sus bienes entre ambos. Había perdido ya su herencia entre los gentiles. Había hecho lo que no tenía que hacer, que era perder los bienes de la familia. Los bienes de la familia no eran solo sus bienes, era por lo que toda la comunidad había trabajado. Las comunidades de aquel tiempo no son como ahora. Una familia implicaba todo un pueblo, si se puede decir. Todo el pueblo trabajaba para que el patriarca fuera el que gobernara sobre ellos y administrara todos sus bienes. Eso implicaba el seguro social, su pensión, que se quedaba sin trabajo. El patriarca, con los bienes de toda la comunidad, lo iba a suplir. Ese era el trabajo del patriarca. Y este joven pide su parte, y el esfuerzo de todos lo gastó entre los gentiles. El pródigo lo soportará casi todo antes de perder su orgullo y regresar en humillación a su familia. Dice que se buscó un trabajo. En el original hace mención de que se pegó a un hombre como a una garrapata. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando este hombre se queda sin trabajo, el hambre es inmensa en aquella región, el hambre es un hambre terrible. Este hombre lo que hacía era que todos los días iba donde un hombre rico de aquella región y le rogaba y le suplicaba y le decía, tanto lo hostigaba, que entonces aquel hombre rico, acomodado, le dio un trabajo para quitárselo de encima. Sabía que este hijo venía de una familia acomodada, sabía que era un hijo educado, sabía que era una persona, con estudios. Por la forma en que hablaba, por la forma que se comportaba, por cómo había llegado incluso a la nación de los gentiles, derrochando riquezas. Sabía que no era cualquier hombre, pero este hombre no estaba interesado en este hijo pródigo y le ofrece un trabajo para quitárselo de encima, esperando que este hijo no reciba este trabajo y lo dejara en paz. Dice que consiguió un trabajo que le fue dado cuidando cerdos. Una práctica que este hombre acomodado sabía que el hijo pródigo iba a rechazar porque era judío. Los judíos aborrecen los cerdos. Los árabes aborrecen los cerdos. El Islam aborrece los cerdos. Y este hijo judío prefiere tomar el trabajo antes que humillarse y volver a su comunidad. Cuando el pecado viene a nuestras vidas, nosotros no queremos soportar regresar al Padre, no queremos regresar a casa, queremos hundirnos más y más y más. Y dice, tanta hambre tenía que aunque no comería la comida de los cerdos. La frase original dice que él deseaba ser un cerdo para poder comer las algarrobas que comían los cerdos. El original dice que él, en nuestra escritura dice que deseaba comer de aquello que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. El original dice que obviamente no se iba a contaminar tanto como para poder tolerar esas algarrobas, porque su sistema digestivo no lo iba a tolerar, le iba a causar vómito, era asqueroso lo que ya él estaba haciendo. Pero dice que deseaba ser como un cerdo. Deseaba ser como un cerdo, porque si fuera un cerdo toleraría los alimentos de sus cerdos. No soporta más. Entonces ideó un plan para volver a la casa de su padre, trabajar muy duro para pagar su deuda y ser restaurada a la casa de su padre.
Sabía que eso era viable, sabía que lo que él había gastado, si él volvía a la casa de su padre y trabajaba mucho y lograba devolver el dinero que había gastado, entonces sería restituido. Pero no está arrepentido. Solo piensa en comer. Estaba dispuesto a soportar los reclamos y las humillaciones de su hermano. Incluso estaba dispuesto a soportar lo cruel de la ceremonia gesasa. Pero no había meditado lo más grave que había hecho. Lo más grave que había hecho no era pedir su parte de la hacienda, no era habérsela gastado con los gentiles. Lo más grave que había hecho era romper el corazón del padre. Le dijo en su cara y delante de la familia, quizás: padre, no puedo esperar a que mueras. Estoy deseando tu muerte para tener lo mío, pero como no te vas a morir quizás muy pronto, quiero que me lo des ya. Y rompió esa relación entre padre e hijo. Humilló al padre delante de toda la familia. Destrozó el corazón de un padre anciano. De hecho, cuando leemos su discurso, no se basa en amor ni en arrepentimiento, sino en engaño. Un engaño más para su padre, a fin de que su padre interceda por él ante algunos acomodados de la familia y le den un trabajo, un empleo de jornalero para ganarse un dinero y poder pagar. No quiere un trabajo de esclavo, porque los esclavos no ganaban dinero, solo los jornaleros. Planifica con mucho cuidado las primeras palabras que va a decir. Prepara lo siguiente, medita y dice: ¿qué haré? No soporto el hambre, no puedo seguir aquí. Ya sé, volveré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Cuando él se refiere a los muchos jornaleros, él sigue pensando en su mentalidad de hijo y sabe que lo más bajo que había casi eran los jornaleros. Y él dice: en casa de mi padre hasta los jornaleros están viviendo mejor que yo, hasta los jornaleros están comiendo mejor que yo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Volveré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y otra vez quiero dirigir la mirada de esta iglesia una vez más al público al que Jesús se está dirigiendo. Es un público erudito, y esta frase es una parafrase de lo dicho por Faraón a Moisés tras las primeras 9 plagas. Según Éxodo capítulo 10 versículo 16, dice que al sentirse Faraón cada vez más presionado frente a Moisés, finalmente cedió. Mandó a llamar al profeta y confesó y dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Por favor, Moisés, haz algo para que estas plagas acaben. Pero el lenguaje de la versión aramea de este texto es tan similar a lo que Lucas está narrando en el capítulo 15, versículo 18. Y todo el mundo que está escuchando a Jesús, todos los eruditos de la escritura saben que el faraón no estaba arrepentido. El faraón lo que quería era manipular a Moisés conforme a sus propios intereses para que las plagas acabaran. Y la aparición de nuevo de esta frase abre la mente todavía más. Recuerde que Jesús les está respondiendo a ellos el motivo de su práctica de rozarse con los leprosos, de comer con los pecadores. Y les responde a través de esta parábola. Y cuando ellos oyen a Jesús hacer mención de lo que ya Faraón había intentado en una ocasión, se dan cuenta que el hijo está tratando de hacer lo mismo. Va a volver a su padre, pero lo va a manipular. Y el hijo dice: tengo que volver. El pródigo se dice a sí mismo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. En el original, la palabra me levantaré incluye una connotación de resucitaré. Me resucitaré e iré a mi padre, lo que significa que ya el hijo pródigo está muerto. Está muerto en vida, está muerto para su comunidad.
Está muerto para su hermano mayor. Debería incluso estar muerto para su padre. Eso implicaba la tradición. Cuando decidió salir de la casa de su padre y tomar la parte de su hacienda y malgastarla y renunciar a su familia, este hijo está muerto para la comunidad. Y él dice: me levantaré, me resucitaré e iré a mi padre. Pero nosotros no podemos resucitarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos provocar una resurrección en nosotros. Y llegado a este punto piensa que puede conseguir la resurrección por sus propios medios. Esta misma palabra de resurrección la vamos a ver un poquito más adelante en la boca de su padre, con una connotación increíble, con un poder superior. Al volver, no quiere reconciliar nada. Sabe que vivirá fuera de la casa del padre. Él dice: volveré a mi padre, le diré estas cosas. De por sí voy a vivir lejos de la casa de mi padre, porque él no me va a recibir. No tengo que soportar sus regaños. Voy a vivir lejos de mi odiado hermano, donde no voy a tener que estar oyendo todos los días que estoy comiendo de lo que le pertenece a él. No está arrepentido, solo está pensando en comer. Así que emprende el viaje a la casa de su padre. Sabe todo lo que le espera. Está consciente de todo lo que tendrá que sufrir primero, pero está dispuesto a soportar todo esto con tal de comer algo. La historia también bíblica nos narra de alguien que, hambriento y lleno de sed, estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de comer un bocado. ¿Se acuerdan quién fue? Vendió su primogenitura porque no soportaba el hambre, porque no soportaba la sed, no le importó más. Y este hijo dice: no me interesa perder, ya no tengo mucho que perder, volveré a mi padre, le diré estas cosas, lo engañaré con tal de comer algo. Cuando el pródigo regresa al pueblo, pensaba que el padre estaría metido en su casa, mientras él se abría paso por las calles. En ese proceso, como mínimo, iba a ser subyugado por las gentes de la comunidad. Cuando descubrieran que había gastado toda la riqueza que se había llevado entre los gentiles, sabía que pondrían en inicio, sabía que daría inicio, pondrían la comunidad, pondría en efecto la ceremonia Quesasa para destituirlo, para quebrar la jarra delante de él llena de fruto y decirle: tu fruto entre nosotros ya no existe más, tú estás muerto para nosotros. Y él va pensando todas estas cosas. Entonces el hijo se vería obligado a sentarse frente a la casa de su padre por un tiempo, como un mendigo, como una persona de la calle, mientras durante muchos días toda la comunidad lo iba a injuriar, lo iba a ofender, tenían el derecho a decirle lo que quisieran. Hasta que en algunos días, cuando el padre quisiera salir a recibirlo, él le podría pedir perdón a su padre, y entonces lo iba a requerir la comunidad para dar por finiquitada la ceremonia Quesasa. El padre estaría muy enfadado y el chico se vería obligado a disculparse por todo y suplicar un trabajo de jornalero a su padre, para que su padre interviniera por otro amigo, por otro vecino, y le dijera: ¿puedes darle trabajo a este hijo mío? Pero la escritura dice que Jesús dijo: cada día el padre se sentaba a esperar el regreso de su hijo. Cada día el padre salía a ver si podía ver a su hijo. Y cuando vemos toda la historia bíblica y la comprendemos, nos damos cuenta que estas comunidades, estos pueblos, eran de calles muy estrechas, tenían esquinas en todo lado. Lo más que el padre podría ver, o que una persona podría ver, sería 30 o 60 metros lo más. Pero sabe, para ver a 30 o 60 metros a una persona, ya esa persona tenía que estar dentro de aquel pueblo. Pero Jesús dice que el padre lo vio a lo lejos y se compadeció.
O sea que como el padre salía todos los días, no salía solamente a la puerta, no salía solamente a la esquina, dice que probablemente salía, cuando entendemos este concepto de pueblos incómodos, este padre salía todo el tiempo a los límites de la ciudad para poder ver ahí subido en algún montículo, quizás a ver a lo lejos cuándo volvería su hijo. Y lo vio a lo lejos. Y cuando lo vio, salió corriendo a recibirlo. El padre se salta todas las costumbres de la comunidad. El padre se salta todas las tradiciones de la comunidad. Antes de que la comunidad lo encuentre, dice que el padre salió corriendo. La palabra que usa aquí la escritura en el griego es dramon. Dice que el padre hizo dramon. ¿Qué significa dramon? En griego significa que salió corriendo a la velocidad de una carrera olímpica. Subió su túnica, tuvo que haber subido su túnica, se la sostuvo, se le veían las piernas, se le veían los tobillos, se veía todo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? En esta cultura del Oriente Medio, hasta el día de hoy, los hombres viejos no corren. Los hombres viejos caminan derechos, despacio. Porque ese es su estatus. Ese es su estatus que los hace ser respetados. Ellos simplemente no corren. Eso era humillante. Cuando el padre ve a su hijo, no le importa la tradición, toma su túnica, la levanta hasta donde puede y sale corriendo a la velocidad de una carrera olímpica. Corre hasta su hijo. Asume la vergüenza y la humillación de vidas. Lo que el hijo pródigo tenía que resistir, el padre lo está sucediendo, lo está pasando, porque habían personas que lo están viendo, sus siervos lo acompañaban. Era un hombre rico, era un hombre acomodado, no iba simplemente solo a los límites de la ciudad. Sus siervos lo vieron, las gentes lo vieron correr, se burlaron de él, dijeron: ¿qué le pasa a este viejo loco? Se volvió loco, se está humillando, se le ven todas sus partes, como hizo David cuando danzó, cuando salió alegre por el arca del pacto. Con un poco de imaginación entenderemos fácilmente el intenso temor que invadía al pródigo mientras recorría los últimos kilómetros hacia su pueblo. El castigo tan vergonzoso que le esperaba. Pero al llegar se encuentra con un inesperado dispendio de amor. Se encuentra con todo lo contrario. Ese amor había estado allí. Su padre sale corriendo a donde está. El hijo sale corriendo y antes de que el hijo pueda pronunciar una sola palabra, el padre lo abraza. El padre se le tira encima, lo abraza y el hijo quiere pronunciar algo y quizás el padre lo besa y lo besa y lo besa, le tapa su boca y le dice: no quiero que digas nada, primero déjame sentirte, primero déjame amarte, mi hijo. Bienvenido amigo, bienvenido hermano, bienvenido, te he amado, te he esperado con tantas ansias y ahora estás aquí. ¿Cuánto te he extrañado? El hijo estaba asombrado porque él esperaba un padre furioso, esperaba una comunidad furiosa, pero el padre sale fuera de la comunidad, lo abraza y el hijo entiende su verdadero pecado por primera vez. Su hijo ve a su padre derramado delante de él, humillado. Su hijo sabe lo que implica que el padre haya salido corriendo. Su hijo sabe lo que implica la humillación de que su padre haya tenido que levantar sus túnicas y correr hacia él. Y el hijo no puede comprender y se da cuenta por primera vez el verdadero pecado que hizo, y se da cuenta que lo que hizo fue más grave que dejar la comunidad, fue más grave que malgastar el dinero, fue romper el corazón de su padre. El plan que traía al principio ha desaparecido y el verdadero arrepentimiento se está desbordando en este hijo. Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió?
El plan cambió. No era lo que esperaba encontrar. Él había hecho un plan a prueba de un padre furioso. Había hecho un plan a prueba de un hermano furioso. Había hecho un plan a prueba de una comunidad furiosa. Pero cuando él va a ejecutar ese plan, nada de lo que él planeó es lo que esperaba. Es todo lo contrario. ¿Qué cambió? Recuerde lo que el hijo dice antes. Dice: Padre, me levantaré y al Padre le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado. Hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando leemos lo que dice ahí, que el hijo le dijo, no es lo mismo que él planeó. Le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Y solo eso dice. No dice más. No termina lo que había planeado. No termina de decir: hazme como un jornalero, porque está tan dolido de haber quebrantado el corazón del Padre, que él realmente arrepentido, y en todo su dolor y en la expresión de amor que el Padre está, él dice lo que había planeado hasta cierta parte, pero lo dice en un sentido total de arrepentimiento, y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo por lo que he hecho. Y si a esto le agregamos lo que dice el Salmo 51, versículo 3, diría: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Todos los días que he estado allá en el país lejano, he pensado en esta situación. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es, mi amado hermano, lo que causa la gracia. Eso es lo que causa el amor del Padre. El Hijo se arrepintió. Eso es lo que causa la gracia de Dios. Arrepentimiento. El Hijo solo aceptó ser encontrado. Jesús lo que le está diciendo a los fariseos es: la oveja no dicta los términos, la oveja solo fue encontrada. La moneda no dicta los términos, la moneda no hizo nada para ser encontrada, pero solo aceptó ser encontrada. El hijo pródigo tampoco dicta los términos, hizo un plan, pero el padre tenía otro. El hijo no dicta los términos, solo acepta ser encontrado y le dice: Padre, volveré a casa como tú quieres que yo vuelva a casa. Si quieres que vuelva a casa como un siervo, volveré a casa como un siervo. Si quieres que vuelva a casa como un jornalero, volveré a casa como un jornalero. Si quieres que vuelva a casa, volveré como tú quieras, no como yo diga. Eso es lo que Jesús quiere enfatizar en los que le preguntaron. Es cierto, debemos de ser santos, pero debemos demostrarles a las personas el amor de Dios. Debemos demostrarles el amor del Padre. Jesús les está diciendo a estas personas: esta es la respuesta que yo les doy de por qué yo como con los pecadores, porque yo me rozo con los leprosos. No se suban solo a un altar y desde allí les griten. No se suban a un altar y desde allí les reclamen. No se suban desde un altar y desde allí los ofendan y les humillen sus prácticas. Antes de, muéstrales el amor del Padre, muéstrales tu amor. Si es necesario humillarse, humíllense. Si es necesario dejar todo, háganlo y humíllense para que ustedes puedan mostrar el amor del Padre. La Escritura dice que Jesús, que Dios, siendo Dios de todas las cosas, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y se humilló a sí mismo, dejando su trono, tomando la forma de siervo, tomando la forma de hombre para venir a buscarlo a usted y para venir a buscarme a mí. Yo no encontré a Dios, yo fui encontrado por Él. Yo no hice nada para que Dios me encontrara. Yo no hice nada para que el Padre se humillara por mí. Solamente Él me amó. Solamente Él se humilló. Queda una historia por resolver. El otro hijo que está perdido. No en un país
lejano. El hijo vive allí, el hijo mayor. La escritura dice que cuando el padre lo vio, inmediatamente tomó al hijo menor y le dijo a sus siervos: vístanlo, que la comunidad no se dé cuenta de su pobreza, vístanlo, que la comunidad no se dé cuenta de su pecado, póngale en sandalias, póngale en el anillo. Antes de que la comunidad sepa que gastó todos los bienes, hizo una gran fiesta, mandó a matar el becerro gordo. Y en esto quiero enfatizar: el becerro gordo que nosotros hemos leído no era un becerro cualquiera, era un buey que ellos alimentaban no con pasto seco, lo alimentaban con mucho cuidado, con trigo, con granos, con frutas, lo alimentaban para que ese buey, fuera una carne premium, una carne de calidad, la mejor carne. El becerro gordo que habla ahí, el becerro cebado, todas las familias adineradas lo engordaban para esperar una sola ocasión especial en la vida de esa familia. No era que tenían montones de becerros gordos, tenían mucho ganado, tenían muchas ovejas, tenían muchas cabras. Pero el becerro cebado que habla la escritura aquí se refiere al becerro que las familias acomodadas preparaban para hacer una sola vez en la vida de la familia un acto muy especial. Por eso el padre dice: esta es la ocasión especial, he encontrado a mi hijo, he encontrado la forma de brincar, de saltar la tradición, he encontrado a mi hijo. Maten el becerro gordo, esta es la ocasión especial. El hermano dice que venía del campo, escuchó la música, escuchó las danzas, escuchó los gritos de júbilo que habían en la casa de su padre. Quizás se alegró por la música, quizás se alegró porque dijo: que dicha, en casa hay fiesta. Nadie me dijo, pero en la casa de mi padre hoy hay fiesta, hoy hay algo especial. ¿Quién no quisiera llegar del trabajo y encontrarse en su casa una gran fiesta, una gran ocasión especial para celebrar? No comprendía por qué nadie le había avisado. Entonces llamó a uno de los muchachos y le dijo: ¿qué pasa en casa de mi padre? ¿Qué pasa? Y cuando el muchacho le dice el motivo por el cual hay fiesta en la casa del padre, dice que se enfureció, se llenó de ira. Le dijeron: tu hermano ha regresado y tu padre lo ha recibido sano y salvo. Eso es lo que dice la escritura que nosotros leemos a menudo. Pero cuando vamos al original del hebreo dice: tu hermano ha regresado y tu padre lo ha recibido en completa paz. Y no sano y salvo, en completa paz. Cuando le dice esto, es que el hijo mayor se enfurece. Porque la tradición decía que si solamente lo hubiera recibido sano y salvo, el hijo entonces mayor podría entrar y podría decirle a su padre y aconsejarle a su padre, incluso hasta obligar a su padre y decirle: tienes que castigar a este hijo malcriado, tienes que obligarlo a trabajar para que pague lo que ha gastado. Porque el hijo, la tradición decía que si el padre lo recibía, lo podría recibir sano y salvo, pero furioso su padre. Pero cuando le dicen: tu padre lo ha recibido en completa paz, significa que el padre ha perdonado todas las transgresiones de este hijo, y el hijo mayor ya no puede hacer nada para cambiar la decisión de su padre. Su padre entonces tiene que salir a buscar a su hijo, y en la otra parte cuando sale a buscar a su otro hijo que está perdido, porque una vez más su padre se tiene que humillar delante de todos los invitados, delante de toda la fiesta. Le dicen: amo, Señor, tu hijo mayor no quiere entrar. Cuando la comunidad oye que su hijo mayor también está rebelde ante el padre, eso es una gran humillación para el padre de nuevo.
Sin embargo, el padre sabe que su hijo también está perdido. Y una vez más, en el mismo día, se humilla una vez más y sale a buscar a su hijo delante de todos sus invitados y le dice: hijo, vuelve, entra a casa. Y el hijo le dice: padre, tanto tiempo te he servido, tanto tiempo te he servido. Y este fue y derrochó sus bienes. Y ahora viene y tú lo recibes en completa paz, y aparte de eso mandas a matar el becerro gordo. Y a mí ni un cabrito me has dado. Mataste el becerro especial, mataste el becerro que quizás pudiéramos pensar, si se puede, era el becerro que tal vez el hijo mayor pensaba que en su boda, en su matrimonio, sería matado para celebrar la boda del hijo mayor. Y él dice: y ahora se lo has dado a este. Y usted lee ahí que el hijo mayor dice: a este no lo amaba, no amaba a su hermano, al igual que el pródigo tampoco amaba a su padre. Había una rencilla, había un dolor en contra del padre. Quería una fiesta con sus amigos, dice, pero en esa fiesta la tradición decía que era obligación estar la familia, pero él dice: para celebrar con mis amigos, no contigo ni con mi hermano, yo quiero celebrar solo. Además, el padre a sus ojos está gastando lo que un día será suyo. Recuerde que el hijo pródigo ya no tiene nada. Y recuerde que el padre también ya le dio al hijo mayor lo que era suyo. De manera que todo lo que el padre tiene en ese momento no es del padre, es del hijo mayor. Pero el padre le dio su parte, pero hasta que él muera, él puede disponer de eso. Hasta que el padre muera, el hijo mayor puede disponer. Pero las riquezas son del hijo mayor. Y él dice: estás gastando hasta lo mío, ahora tengo que soportar. No me has dado ni un cabrito a mí, mataste el becerro gordo que quizás iba a ser para mi boda, y sigues gastando en este que ya se gastó lo tuyo. Padre, no es justo, no eres un padre justo. Lo que lo diferenciaba de su hermano menor era que el hermano menor sí se atrevió a decirle al padre: no te soporto, quiero que te mueras, dame lo que es mío. El hijo mayor no se atrevió. Pero en esta circunstancia lo que Jesús está diciéndole es que el hermano mayor deseaba lo mismo. No le interesaba otra cosa. El padre, esa situación no es una situación privada entre el padre y el hijo. Están todos sus invitados, todos sus siervos, todos sus jornaleros escuchando esa situación que se está dando ahí nomás en el patio de afuera. Una discusión acalorada. El hijo mayor está humillando al padre. El padre está soportando la humillación por amor a restaurar de nuevo a su hijo mayor. Pero eso era uno de los problemas que había, porque el otro es que el hijo mayor, si entraba a la fiesta, como hijo mayor, su deber era servirle a los invitados, como el jefe de los camareros. Pero eso implicaba algo más grave todavía. ¿A quién tenía que servirle? Al hermano menor. El hermano menor estaba siendo el homenajeado. Y ese hijo mayor se llena de ira y le dice: tras de todo, papá, tras de todo, que gastaste el becerro gordo, que no me has dado un cabrito, que yo te he servido todo este tiempo, tras de todo, tú me pides que yo entre a la fiesta y le sirva a este. Me estás pidiendo que yo me humille delante de este, papá. No es justo. Tenemos que entender al hijo mayor. Tenía que entrar y servirle con amor y con respeto al hijo mayor, al hijo menor. El padre le dice: hijo mío, ¿es cierto? Tú siempre has estado conmigo, tú siempre has hecho lo que yo te he pedido, tú siempre has guardado lo que yo te he pedido que guardes. Y todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que hay ahora en la hacienda es tuyo. Ya nada le toca a tu hermano menor, ya ahora todo es tuyo.
Entiende esto que te voy a decir, tienes que entenderlo. Tu hijo de tu hermano menor estaba perdido y yo encontré la forma de buscarlo y de encontrarlo. Él estaba perdido y yo encontré la forma de brincarme la tradición y encontré la forma de hallarlo antes que la comunidad lo hallara y lo desechara. Yo fui y lo encontré. Tu hermano estaba muerto. ¿Se acuerdan cuando le dije a un principio que el padre dijo, que el hijo dijo, me resucitaré? Él no lo podía hacer. Él se estaba engañando a sí mismo. Él no se podía resucitar a sí mismo. Pero el padre le dice, tu hermano estaba perdido y yo encontré la forma de encontrarlo. Valga la redundancia. Y le dice, pero además, tu hijo, tu hermano estaba muerto y yo lo he resucitado. Yo he encontrado la forma de resucitarlo ante la comunidad, ante la familia, ante el pueblo. ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos, estábamos perdidos y Dios dejó su trono, vino a la tierra y halló la forma de buscarte y de encontrarte? Pero no solo eso, cuando te buscó, cuando te encontró, estabas muertos. Pablo dice, estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados, estábamos muertos. Y el padre dice, pero este hermano tuyo también estaba muerto y yo he encontrado la forma y lo he resucitado. Y alabe a Dios en este día porque hemos sido resucitados. Y el padre le dice, ven, celebremos. Jesús lo que le está diciendo a aquellos judíos que le preguntaron es cierto, ustedes son el hijo mayor, ustedes siempre han hecho lo que la Torá dice, ustedes siempre han hecho lo que está en las escrituras, ustedes siempre han honrado al Padre, ustedes, le está diciendo a los fariseos, a los eruditos del momento que le preguntaron, les está diciendo, ustedes son el hermano mayor. Y así lo entendían ellos también. Todo lo que tengo es de ustedes. Porque ustedes se han guardado, porque ustedes han permanecido santos. Pero estos son su hermano menor. Estaban muertos, pero yo los he resucitado. Estaban perdidos y yo los he encontrado. La fiesta era para celebrar al hijo menor, claro está. Pero más allá era para celebrar al padre que había encontrado la forma de saltarse la tradición, de saltarse los conceptos. Y había encontrado la forma de rescatar a su hijo. Y ahora, en ese mismo momento, está haciendo lo mismo por su hijo mayor. Le está diciendo, no me odies. Pongámonos a cuentas. Hasta el día de hoy, en el Medio Oriente, se celebra una cena, una ceremonia que se llama sulha. Se llama sulha. Cuando dos partes de una familia se han ofendido, cuando dos partes de una familia se han ofendido al punto de que es irreconciliable esa situación, incluso hasta podría haber sangre derramada, principalmente más entre los árabes, es que se lleva a cabo la ceremonia sulha. No olvides el nombre, sulha. La ceremonia sulha lo que significa es que un mediador preparará a ambas partes, irá de allá para acá y allá, irá y vendrá, hablará con las partes hasta lograr reunirlos en una cena, la cena sulha. Hablarán del tema, no lo van a esconder, lo van a discutir. La parte ofendida le dirá al ofensor, me siento por esta razón, así, así y así. Y el intermediario que está cuidando las dos partes servirá la cena. Y la parte ofendida, hasta el día de hoy,
tomará lo que sirvieron, comerá y le dirá al agresor: en cuanto a mí respecta, esto está terminado, te perdono, no hablaremos más de este asunto. Hay una historia real, una historia que escuché, real, de un judío llamado Samir. Este judío Samir, una noche tormentosa, iba conduciendo su carro, se desvió por donde no tenía que desviarse, la tormenta era muy fuerte, y atropelló a un niño sordo de 13 años palestino. La gente, al ver lo que había hecho, tomaron a Samir, lo metieron en otro carro y lo sacaron pronto de aquel territorio. La multitud llegara y pudieran incluso hasta matarlo. Recuerde que palestinos y judíos no se llevan hasta el día de hoy. Y dice la historia real que Samir no podía vivir con aquel dolor que sentía en su corazón, no podía más con aquello que lo estaba atormentando todos los días, y le dijo a su familia: yo necesito ir a la casa de este muchacho y pedirle perdón a su familia. Y sus familiares le dijeron: estás loco, si vas donde esa gente te van a matar. Este Samir se puso en contacto con un pastor árabe y le dijo: quiero que prepares una ceremonia sulha, mi persona con la familia del niño que yo atropellé. El pastor árabe preparó la ceremonia, habló con la familia, habló con Samir, habló con la familia, habló con Samir, hasta que llegaron a un acuerdo de que iban a celebrar la cena. Cuando estaban allí, dice la historia que el padre de aquel niño muerto entraba y salía cada rato de la cena porque no podía soportar el dolor que le causaba haber perdido a su hijo y de ver allí a que había matado a su hijo, y no soportaba ese dolor, entraba, salía, hasta que dice que en un momento entró el patriarca de aquella casa, el padre del padre, por decir, el abuelo del niño sordo. Se quedó viendo a Samir el judío y le dijo: sabemos lo que has hecho, sabemos que tú mataste a mi nieto, pero no queremos el dinero que nos has ofrecido. Inmediatamente el intermediario tomó y sirvió café negro. El abuelo sabía lo que eso significaba. Sabía que era el momento de decidir perdonar o odiar. El intermediario, como decimos nosotros, estaba en todas. Cuando el abuelo dice eso, sirve el café, el abuelo contempla y le da paso a la ceremonia, toma una taza, se sirve café, bebe café y le dice a Samir: no queremos tu dinero. En cuanto a lo que esta familia palestina respecta, contigo no se hablará más de este asunto. Te hemos perdonado. Y de aquí en adelante tú tomarás el lugar de mi nieto en esta familia. Cuando Cristo Jesús está crucificado allá en la cruz, dice que Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver a un padre ver el sacrificio, ver a su hijo despedazado, se vuelve y llora, vuelve a ver la crucifixión, vuelve y llora. Pero tiene que decidir el padre. Y el hijo entonces dice: consumado es. Es el intermediario entre nosotros y el Padre. Y cuando el hijo dice consumado es, el padre debe de tomar una decisión. Cristo, dice Pablo, es nuestro intermediario ante el Padre. Y el padre ve morir a su hijo, sabe que tiene que tomar una decisión y dice a la humanidad: en cuanto a mí respecta, no se hablará más de este asunto. Sus pecados
son perdonados. Y de aquí en adelante ustedes tomarán el lugar de mi hijo en esta familia. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser reconciliados con el Padre. Hemos sido llamados a buscar a los hijos menores. Si nosotros hoy conocemos el plan de salvación, somos el hijo mayor. Si nosotros hoy conocemos el plan redentor de Dios, somos el hijo mayor. Pero muchas veces nos portamos realmente como el hijo mayor. Juzgamos a las personas allá afuera, acusamos sus tradiciones, acusamos sus pecados, y se nos olvidó que nosotros fuimos rescatados por el mismo Padre. Nos paramos en un altar y les gritamos: ustedes han hecho esto, ustedes han hecho otro, pero no nos acercamos a ellos. Somos como el hijo mayor. No vamos donde ellos y les abrazamos, les amamos, les decimos: la casa de Dios es tu casa, es mi casa. Acérquese a esas personas, haga amistad con ellos. El Salmo 23 dice: aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y todo el tiempo lo que hemos pensado nosotros en nuestro concepto occidental es que Dios está diciendo que voy a servir los alimentos para ti, mi hijo amado, y yo voy a sostener a tus enemigos para que ellos te vean cenar. Eso no es lo que dice el Salmo 23. Lo que el Salmo 23 está diciendo es: yo, el Padre, prepararé la mesa para ti y para tus enemigos, y yo seré el mediador. El Salmo 23 está hablando de la cena sulha. Está diciendo: yo voy a ser el intermediario entre ti y tus enemigos. Yo voy a preparar la mesa para que tú te sientes con tus enemigos. Yo no los voy a sostener a ellos, no. Siéntate a la mesa y vas a sentar a tus enemigos también. Y yo voy a ser el mediador para que tú tomes una decisión. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a seguir siendo el hijo mayor? Diciendo: tú gastas tus bienes con este. Cuando Cristo sirve la Santa Cena, es una cena sulha. Él les dice: come el pan, y Jesús les dice: de aquí en adelante no hablaremos más de estas cosas. Sus pecados han sido perdonados. ¿Qué vamos a hacer? Seamos ese hijo mayor. ¿Sabe cómo termina la historia del hijo mayor? Aunque Jesús no lo dice, los fariseos lo entendieron. El público que estaba allí lo entendió. Los pecadores que estaban con Jesús lo entendieron. La historia no lo dice allí. Pero cuando usted lee la escritura, como dice Juan 5:39, escudriñen, investiguen más allá de lo que perciben. La historia termina una vez que el Padre hubo acabado de interceder ante su hijo mayor. Este hijo mayor tomó la vara y golpeó a su padre, y lo golpeó, y lo golpeó, y lo golpeó, lleno de ira. ¿Dónde vemos eso? En la crucifixión. Eso hizo el hijo mayor. No quiso ir a servir al hijo menor. Pudiéramos nosotros hoy comportarnos diferente. Abrazar al Padre y decirle: Padre, yo como hijo mayor sé que no he hecho mi trabajo bien. Tienes razón. Nuestro hermano estaba muerto, pero tú lo resucitaste. Nuestro hermano estaba perdido al igual que yo, pero tú me rescataste y me buscaste. Eso es una decisión que tenemos que tomar hoy. Póngase sobre sus pies.